Hola amigos de los dos canales, estoy acá con un amigo que le gusta mucho la filosofía, está estudiando filosofía y ya casi se gradúa y vamos a hablar de mi maestro Enrique Dussel. Es interesante este gran hombre y, y me decía por privado, Carlos, algo importante, me llama la atención Enrique Dussel, no lo he estudiado a profundidad, pero debe tener algo para ganarse 8 doctorados honoris causa. Creo que eso fue lo que le llamó la atención. Eso, además de que no cualquier editorial, sino Acal continúa, traduce, traduce y póstumamente que se esperan más. Wow, todas sus notas que El- dejó. Enrique Dulce no es un filósofo que sea muy estructural, por ejemplo, como los que usted está haciendo la monografía, es decir, Gilson y el maestro del tomismo intensivo, ¿no? Padre Caracas. Fauno. No, él no es así tan estructural, pero él, la vida de eso, él va diciendo, podemos cambiar de opinión, aunque no es propiamente un postmoderno. Cuando él empieza en la filosofía, él dice que es postmoderno. Cuando se da cuenta que es la postmodernidad, él dice, me salgo de aquí y llamo la transmodernidad. Es decir, después de la modernidad, pero no como ellos que Enrique Dussel decía, los posmodernos dejaron la metafísica y el error dejar la metafísica es dejar la filosofía. En eso está de acuerdo con Mauricio Beuchón. Son amigos, pero tienen un poquito de filosofía diferente. Vamos a ver algo importante acá. Es conocido por la filosofía de la... Se recortó. ¿Están ahí? No sé si a mí me vean. Pero, no sé, Diego, hermano. Se cortó. Por ende, me voy a salir y voy a retornar. No sé cómo me salí, estaba hablando Sí. solo cuando me di cuenta aquí.
Que te que marque por me el había WhatsApp. salido, no se me cayó el internet, fue algo muy raro. Sí, nos quedamos, creo, en la primera diapositiva. Sí, nos quedamos acá en la primera diapositiva, entonces venga a ver cómo la puedo poner. Bueno, lo que le está diciendo era que el maestro Enrique Dulce Sí, maestro. siempre, siempre buscó la verdad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Mm? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, a otros maestros? Que él estaba listo hasta para cambiar de opinión. En eso se parecía a maestros como algunos postmodernos que cambian de opinión cada ratico, ¿no? Él está dispuesto a cambiar de opinión si se equivocaba, lógicamente. Cosa que, ok, vamos a ver si aparece. ¿Me está escuchando bien? Escuchar, sí. A ver, Ok, sigues en la bien, diapositiva muy uno, bien. ¿verdad? Exactamente, en la Ah, diapositiva uno, sí. Vamos, estamos hablando que Enrique Dulce tiene tres cosas. Primero, la vida, luego los viajes y luego la obra. Es el gran referente de la filosofía de la liberación, pero lógicamente no es el único. Este filósofo trabaja en comunidad, cosa que nos gusta trabajar los que somos de Latinoamérica, ¿no? Trabajamos en comunidad. Y este filósofo trabaja con muchos amigos. Es el referente porque es el que impulsa más, pero no es el único. Bien, pasemos a la otra. ¿Quién fue Dussel? Filósofo y teólogo e historiador y nació en Argentina. Ya habíamos visto esto, que muere en México. Muere en México el 5 de noviembre del 2023. 2 meses antes le decía a sus amigos de izquierda: la izquierda ya se alejó tanto de sus ideales que tiene que cambiar de forma de pensar, o si no, la izquierda ya no tiene fuerza política. Hoy veo a los de izquierda alejados de Enrique Dulce. El primero fue Chávez, cuando se le hace el que le dijo, debe dejar el poder, y no le hizo caso. Fue amigo de Camilo Torres, el guerrillero de Colombia. Le mandó una carta y le dijo, no te metas a la guerrilla, al ELN. No le hizo caso y en el primer combate lo mataron. Camilo Torres es un gran referente en Colombia, sociólogo, pero nadie lo estudia porque el que lo estudie van a decir que es guerrillero. Entonces le tienen miedo a eso, ¿no? Y también estudió en Roma y estudió con todo esto del cambio del Concilio Vaticano II. Es decir, tuvo los padres del concilio como maestros. Camilo Torres, es un gran intelectual. Formación académica, estudió filosofía en Argentina, doctorado en España y estudió en París. Yo creo que usted ha escuchado una crítica de Enrique Dulce, y usted me la completa, que dicen lo siguiente: cómo él va a hablar que todo desde América Latina, cuando Enrique Dulce sus estudios los hizo en Europa. ¿Ha escuchado esa crítica? bastante en Facebook. De hecho, yo era un partidario de esa crítica. Ok, yo la desarrollo de la siguiente manera. Es precisamente porque estudió en Europa que se da cuenta que América Latina tiene mucho para dar a la filosofía. Ahora le vamos a dar la razón a Enrique Dulce cuando en nuestro tiempo muy poca filosofía se ha hecho en Europa. Se ha hecho muy poca filosofía, en Estados Unidos también muy poca, y en América Latina está creciendo el pensamiento filosófico. Estoy hablando de corrientes nuevas, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, el nuevo realismo, Marcus Gabriel, el filósofo, pero él viene a América Latina a estudiar con los filósofos de acá. Antes no pasaba eso. Los filósofos europeos, Marcus Gabriel es alemán, viene a estudiar con nosotros. ¿Por qué? Que la filosofía latinoamericana se está haciendo. Vemos que los latinoamericanos están estudiando. Ahora, para Enrique Dulce toma
el término latinoamericano porque también utilizan o hablan otros de Iberoamérica, otros de Hispanoamérica. Él utiliza el latinoamericano como encontrando que la filosofía moderna está muy unida al descubrimiento de América. Y la historia nos va a decir que es así. Enrique Dussel también dice algo que todos ya sabemos, que el padre de la filosofía moderna no era gran cosa, al menos en filosofía, en otras cosas sí. Donato de Cal no era la gran cosa. Él le copia la filosofía a Suárez, se la copia y es copiada, y la lógica de Donato de Cal es mexicana, de un sacerdote mexicano. Entonces, uno se da cuenta que México le ha dado mucho a la filosofía, porque México es la cuna del pensamiento filosófico en toda la parte de Latinoamérica. Y Argentina también fuertemente, y así va creciendo en Colombia y en otras partes. Eso es lo principal. Entonces, que él haya estudiado en Europa, se va a dar cuenta. Hay muchos seguidores de esta filosofía de la liberación que van a estudiar a Europa y se dan cuenta de eso. Tengo amigos estudiando en Francia, en Alemania, colombianos, y yo no me siento menos cuando hablamos de pensamiento de filosofía. Ellos se vuelven repetidores del pensamiento, porque no dicen cosas nuevas. Y en filosofía, el más grande no es el que repita y el que aprenda cosas mentales, sino el que aprenda a pensar. Y en Europa están repitiendo. ¿Por qué? Porque no hay ideas. Porque los filósofos no están trabajando en comunidad. En América Latina trabajamos en comunidad. Antes nos pasamos de eso, que nos gusta hablar con uno, que el otro me ayude, todo eso. Eso ciertamente ayuda a la filosofía a crecer. No estoy diciendo que se metan en la línea latinoamericana de la filosofía de la liberación, sino que desde Latinoamérica pensemos una filosofía para el mundo, pensemos nuestra realidad. Porque Enrique Dussel decía, estamos copiando la visión europea aquí y no sirve. Y Mauricio Beuchol le suma, aquí llega todo tarde. La ilustración llegó tarde a América, muy tarde. Llegó el positivismo lógico tarde. ¿Y qué llegó acá? Cientificismo. Entonces llegó todo tarde. Acá todavía en las universidades se sigue enseñando que el más grande pensador de la modernidad es el Donato de Cal. Y todavía se siguen enseñando eso. Y los profesores de filosofía siguen enseñando cosas que no se acercan a la realidad totalmente. Porque son muy eurocéntricos. Y sin importar que sean eurocéntricos, no aman la verdad y enseñan lo que no es. Cuando uno se mete un poquito en la filosofía, se da cuenta que lo que me dice el profesor no es cierto. Y Enrique Dussel decía, debemos aprender a que le digan al maestro, estás equivocado. Eso es filosofía. Por eso es importante este maestro. Vamos a viaje clave, Nazaret. Dime. Sí, estaba precisamente en clase de filosofía de la liberación y decía un maestro, en el ambiente de la Nueva España hay varios autores que han sido lastimosamente olvidados, como Clavijero, que hizo tratados de lo que se llamaba cosmología, que es la filosofía natural; Sor Juana Inés de la Cruz, que está siendo muy estudiada; y luego, y sí, volví a constatar el nombre, un filósofo jesuita que se desempeñó aquí en la Nueva España, en México, Guadalajara y Monterrey, Antonio Rubio de Rueda. Y seguramente nadie, o casi nadie, sabe quién es ese. Y estaba indagando, y lo que hizo fue un tratado de lógica mexicana, que sería comentario a la dialéctica aristotélica sobre los universales, allá en San Pedro y San Pablo, en colegios jesuitas en la Ciudad de México. ¿Y qué tiene que ver?
como un latino, después de publicar esta obra aprobada por el Índice de Libros Prohibidos, además de la Inquisición, tuvo al menos 18 ediciones. Y haciendo una búsqueda rápida de Antonio Rubio de Rueda, resulta que Renato Descartes estudió esta lógica cuando estaba en la Fleche, en la actual Francia. Y yo, wow, qué dato que casi no se enseña lastimosamente en las universidades y que sí se debe, la verdad. Precisamente ese fue el dato que decía Enrique Dussel que pasaba y que América Latina le había dado más a la filosofía moderna que Francia. Y eso no se explicaba. Él decía, Francia le ha dado, le ha dado revoluciones al mundo. Y algunos decían, ¿cómo así que revoluciones? Él decía, claro, la revolución contra el fundador del cristianismo. Recordemos que Enrique Dulce dice fundador del cristianismo, refiriéndose a Jesús, para meter a Jesús en las universidades como por debajo de cuerda, para que no dijeran nada. Era una estrategia y terminó hablando hasta de teología. Eh, el viaje clave de Enrique Dulce cuando va a Nazaret, vivió en Palestina, trabajó como carpintero, convivió con los pobres y aquí nace su conciencia social. Él dice, también trabajé como pescador y iba leyendo los textos del Evangelio y entendí en el mismo lugar, porque él dice, todo lo que es Israel es más bien pequeño y veía por dónde caminaba Jesús y me iba y daba el camino y miraba la hora y decía, tengo que llegar a la tarde, como dice el Evangelio, y siguiendo eso aprendió mucho del Evangelio porque lo siguió. Fue a los montes, fue al Calvario y estuvo 2 años allá en Israel. No lo dejaron porque había otra guerra, entonces no pudo, pero quería estar los 3 años haciendo todo el ejercicio de Jesús. Porque Enrique Dulce dice que Occidente le debe más al cristianismo, ¿sí? Le debe más al cristianismo que a la misma Grecia. ¿Por qué? Porque el cristianismo es que está reformulando el pensamiento de los griegos y lo va llevando a todo Occidente. Eso lo piensa Enrique Dulce. Y él dice eso, precisamente. Lógicamente no deja afuera el pensamiento griego, pero no deja ni el indio ni la filosofía china, que es muy poco estudiada. Pero hasta los musulmanes viajaron hasta nosotros. También hay un escrito muy interesante cuando Enrique Dulce dice que los medievales conocían la filosofía musulmana. Y cuando uno lee la filosofía medieval, dice, sí es cierto, porque todos, no solo Santo Tomás de Aquino, sino todos recogen los pensamientos de los musulmanes, hasta la matemática, la ciencia, etcétera. Esa obra, y él dice que el culpable de todo, que el culpable de todas estas cosas es un alemán, que empieza con el historicismo. Hegel es el culpable porque hace un nuevo pensamiento de filosofía y todos estudian la filosofía según como lo enseñan los alemanes, es decir, filosofía antigua, medieval, moderna y contemporánea. Y está afuera de ese escenario, está América Latina, como si los americanos no pensaran, ¿sí? Y por otra parte está afuera China y los musulmanes. Es decir, los que tenían el conocimiento, como eran los alemanes, dejaron afuera a todos. A España, pero la dejan afuera cuando España contribuyó también bastante con el pensamiento. Cuando va Enrique Dulce a estudiar,
él está en una dictadura de derecha, de derecha, y él hace allá la tesis de historia sobre la opresión. Entonces, es interesante ese contexto que maneja el maestro Enrique Dulce. Vamos aquí está. Viajes por Europa. Va a España cuando está Franco. Imagínate un hombre de izquierda y Franco es el que está gobernando y él está haciendo una tesis sobre liberación, la liberación indígena del indio. Recordemos que él es el que habla sobre todo el indígena que se, que se aleja un poquito y que se abre al mundo porque es oprimido, cosa que Mauricio Beuchor le corrige y dice que hay una analogía y que tanto los españoles hicieron cosas malas como los indígenas y él coloca como entre la mitad. Y en la analéctica, que la toma de Hegel, Enrique Dulce, también tiene cierta analogía. La diferencia es que Enrique Dulce no es como muy centrado en la mitad, no tiene ese equilibrio que tenía, por ejemplo, Aristóteles. Enrique Dulce tiende a la izquierda, creo que eso es lo que lo daña, porque porque él estuvo leyendo 18 meses, lo que vamos a intentar nosotros hablar con Enrique Dulce, 18 meses, leer profundamente a Carlos Marx, desde su niñez. Habían tesis de Alemania que él las había traído sobre la niñez de Carlos Marx. Y es el único que he estudiado de niño a Carlos Marx, de joven a Carlos Marx y todos los Carlos Marx. Y encontró mmm, los, los borradores. Entonces, leer los borradores de un filósofo es importante. Enrique Dulce lee los borradores de Carlos Marx. Ningún filósofo había leído eso. Y también encuentra en Carlos Marx un teólogo, porque es que casi todo filósofo estudia teología, al menos por amor. Y le voy a dar un ejemplo sencillo que el mismo Enrique Dulce conoció de cerca, y usted también lo conoce, Heidegger. Heidegger era teólogo. Enrique Dulce critica no fuertemente, sino por debajo de cuerda, porque no puede criticar fuertemente a Heidegger. Heidegger era casi un dios de la filosofía, ¿no? La famosa ontoteología, dice que es un disparate del pensamiento, porque no se sigue, es decir, hay incoherencias. Mm, él dice que hace que tristemente Heidegger cae en errores graves. ¿En cuál error? Que él por subir al ser, luego lo baja, porque eso de la ontoteología, bajar al ser. Pero ¿qué pasa eso? Que cuando se da cuenta que los tomistas atacan eso, Enrique Dulce retrocede y deja que ellos sigan. Bueno, vamos a ver. Eh, en Argentina, Enrique Dulce conoce muy bien a Santo Tomás de Aquino. Cuando estuve hablando en Colombia con él, nunca había hablado con alguien tan bueno de Santo Tomás de Aquino y me sorprendió que fuera Enrique Dulce porque lo conocía muy bien, cosa que me impresionó. Enrique Dulce conocía casi todos los filósofos. Era un erudito de nuestro tiempo y fuera de todo era tenía ambición de conocimiento. Cuando eso yo tenía la idea como irme hacia como a rigorismo católico y él me sacó de ahí, es decir, casi al tradicionalismo, casi ir en contra del Papa, esas cosas, y él me sacó de ahí, él me ayudó y me ayudó con Santo Tomás de Aquino. Yo ni me imaginé que él estudiaba Santo Tomás de Aquino porque en ninguna parte lo cita. Cita a Hegel, cita a Heidegger, cita a Kant, cita a otros filósofos, pero nunca a Santo Tomás de Aquino. Nunca lo cita, pero lo conoció bien porque en Argentina, cuando él estudió, las universidades de Argentina eran fuertemente tomistas, cosa que creo que ya no es. Bueno, él va y hace todo ese retroceso. ¿En qué va?
Cuando hay una anécdota de él muy interesante que llega a Alemania y en Alemania conoce a Ratzinger, el futuro papa, era joven, y da la casualidad que no tenían dónde quedarse a dormir porque él se fue de parte a parte, conseguía un poquito de dinero para comida, no tenía ni comida ni dónde quedarse. ¿Y qué hace Ratzinger? Habla con un sacerdote amigo de él y lo deja quedar en la casa cural, le ayuda a tocar las campanas, a barrer, cositas así. Pero él dice que era muy amable Ratzinger, porque sin conocerlo, como era un alumno, le ayudó. Y eso nunca lo va a olvidar. Y es tanto la amistad, ciertamente, que Ratzinger nunca lo condena por teología de la liberación. Que recordemos que Enrique Dussel va a estar con Leonardo Boll, va a estar con todos, con Gustavo Gutiérrez, va a estar con todo. Y es más, la teología de la liberación tiene como método filosófico la filosofía de la liberación. Por eso muchos se asustan frente a ese conocimiento. Por, ese es como el punto, ¿no? Ahora, cuando él hace teología de la liberación, no mete a Carlos Marx. Pero Ratzinger dice que es marxista porque es que nadie le había estudiado tanto como él, pero nunca lo condena, nunca lo condena. Eh, Hay algunos que juegan con eso porque Ratzinger dice que no estudió tanto él esto a Carlos Marx, pero ojo, un intelectual como Ratzinger va a decir que no estudió un autor como tal porque solo leyó El Capital. Para cuando un intelectual dice no conozco ese autor, es porque solamente lee un poquito, no porque no se metió tanto, no estudió 10, 12 años en el autor. Esas son las conversaciones de este filósofo. Cuando se meten más de unos 5 años, estos grandes intelectuales dicen conozco un poquito. Se parece a la prepotencia que tenemos nosotros los jóvenes que pensamos que sabemos algo, pero cuando uno ve y habla con ellos que han durado años y años estudiando lo mismo y 18 meses estudiando a profundidad a Carlos Marx, el maestro Enrique Dussel. Eso habla de una manera, independientemente si nos gusta este estilo de pensamiento, habla de la profundidad de meterse en un autor que, que a mí me ha llamado siempre la atención. Vamos a ver. Regreso a Argentina, profesor universitario, desarrollo de su primer pensamiento. Ahí hay algo muy suave. Vamos a ver. Persecución y el sirio, amenazas políticas, atentado contra su casa, el sirio en México. Le ponen una bomba. Ah, caray. Eso es muy interesante. Creo que hace poquito le pusieron una bomba a otro filósofo, pero en ese momento era el único filósofo que le habían puesto una bomba. Eso llama mucho la atención. Por pensar, por pensar, por pensar. Y era la derecha la que le ha puesto esa bomba. Entonces vamos a ver que todavía se sigue fortaleciendo su... ahí no había leído a Carlos Marx. Ojo, ahí no había leído a Carlos Marx. Estamos hablando de un hombre que le gusta la izquierda, que no, pero sí le gustaban los movimientos a favor del pobre y esas cosas. Porque recordemos que él nace en una provincia, La Paz en Argentina, y él cuando llega, el papá era médico, ¿sí? Es decir, era de una clase no pobre, el papá era médico, pero era médico de provincia. Pasa que él se mete, intenta y después lo sacan de ese pueblo y llegan a Buenos Aires. En ese momento, cuando llega a Buenos Aires, cuando era una ciudad muy grande, era importante en aquel entonces, pero a la casualidad que Enrique Dussel, siendo muy joven, se admira por esa ciudad. Cuando él viaja a Europa, él recuerda que siempre se está admirando por cosas impresionantes. Se va de mochilero o sin tener plata, de aventurero. ¿Sí?
y va conociendo a los grandes intelectuales, va estudiando con uno, va estudiando con otro, y va mirando la pobreza. Va también a la India, va a la China, pero le impacta Israel. Y sabe que nosotros, el cristianismo, tiene mucho de Israel. En ese momento no se estudiaba tanto el judaísmo, porque es que el cristianismo es una secta del judaísmo, estrictamente hablando. Entonces, nosotros los occidentales tenemos muchas cosas de Israel. Él habla de la misa y él habla de la Pascua, cosa que la teología lo conoce, como teólogo conoce eso. Y eso más adelante le va a servir para encontrar en el Capital de Carlos Marx, que dice que el capital nace de la nada. Eso es teología, nace de la nada. Stuart Mill dice algo muy parecido, la mano invisible. ¿Sí ve? En el fondo eso es el, todo lo que es la economía filosófica va más arriba algo que es la teología. Que no lo quieran conocer es otra cosa. Y Carlos Marx estudió teología. Y Enrique Dulce dice que solamente en una parte dice que la religión es el opio del pueblo. Entonces, los que estudian a Carlos Marx, que más adelante son ateos, son los que van a mostrar un Carlos Marx que es ateo, pero tampoco no termina siendo religioso, no termina siendo, porque la religión simplemente estaba oprimiendo, era una forma de opresión. Esa era, esa era la otra visión de él. Sirio, después de la bomba, cuando llega a México, a una universidad primero y luego en México estaba Carlos Marx en las universidades. Todo profesor universitario sabe que en una universidad se estudia uno, dos o tres autores. Y el que quiere entrar con ellos tiene sí o sí que estudiar a esos autores. En ese momento el que se estudiaba era Carlos Marx. Y en Latinoamérica se está empezando a estudiar a Carlos Marx. Entonces él dice, voy a estudiarlo profundamente porque no sé nada de él. Y ahí es donde estudia los 16 meses con los alumnos que quieran. En las universidades hay profesores que dan clase para el que quiera ir. Y precisamente hacía eso con este filósofo. ¿Cómo conocí a Enrique Dulce? En una parroquia él me dio 16 clases y gratis. Se la pasaba yendo por Latinoamérica dando clases gratis en Wow. parroquias. Daba él era un sacerdote de sotana y el amigo de él, y él pensó que nos iba a dar Biblia cuando leía el Capital, y nos mostró el libro de Hegel y la fenomenología del espíritu, y dijo, pero ¿por qué está dañado? No pasa nada, eso fue la bomba, porque da la casualidad que cuando estaban ahí, la esposa se le ocurrió, cambiemos de habitación, la biblioteca, cambiémosla para la habitación de nosotros, y la biblioteca, y intercambiemos. Y da la casualidad que pensaron que esa era la habitación de él, y explotó la mayoría de sus libros, pero él quedó vivo. Es un atentado contra la vida de él. Sabían más o menos en dónde dormía y todo. Van a decir que son los peronistas, y es más, es muy chistoso porque nunca fue peronista. Son de Argentina, saben que el peronismo es el que maneja la política desde hace tiempo en la Argentina. Da casualidad que el general Perón fue el que coloca eso, supuestamente cuando se volvió de derecha, que Perón es de derecha y de izquierda, bueno, es de todo. Ahí lo persiguen. Cuando llega a México, empieza a estudiar a Carlos Marx profundamente y llega a ser profesor de la UNAM. La universidad es una como tan de filosofía, pero también del gran progresismo de nuestro tiempo. Entonces llegan allá profesores de todas las líneas en filosofía, más que usted sabe, usted de México, sabe que que esa universidad llega de Latinoamérica y de otras partes del mundo a hacer sus estudios. Bueno,
En la UNAM hace una producción de sus obras principales. Es importante saber en dónde está Enrique Dulce, porque en esa universidad el profesor que llegue acá, allá le mueven mucho sus trabajos académicos. Ese es un principio. ¿Dónde está el profesor y en dónde le mueven sus trabajos académicos? Pero cuando él hace el encuentro con amigos, eh, alumnos, profesores, en la UNAM, hablando de Carlos Más, empiezan a invitarlo por toda Latinoamérica. Entonces ya no es su casa Argentina, su casa que lo acogió México, ya es todo Latinoamérica. Él lo llama la patria grande y por La eso patria. acoge la filosofía Latinoamérica, porque empieza lo que es la patria grande. Vamos a ir con otras diapositivas y usted me hace señal cuando de pronto le toque irse. Las influencias filosóficas. Bueno, esto es importante, porque para conocer por qué el filósofo y cuáles son sus influencias filosóficas, hay que entender que Emmanuel Levinas, el que habla de la alteridad del yo, de la liberación, le debe mucho a Emmanuel Levinas toda la cuestión de la liberación. Le debe mucho el entender cómo son los judíos. Recordemos que él lo que más le impactó en todo su viaje fue cuando viajó con los judíos. Entonces, con Emmanuel Levinas ahí lo entiende. Carlos Marx, de 18 meses estudiando a un autor, 4 hasta 6 horas, estudiaban a un autor con los compañeros, se unían. Por eso hay varios trabajos de aquel entonces. Lo estudiaron, obras que venían en inglés. Un estudio impresionante en la UNAM, pero único. Lo estudiaron en alemán. Enrique Dulce sabía alemán. Lo estudiaron en alemán. Habían una obra, una tesis doctoral de un muchacho que está escrita en alemán, que hablaba de dónde venía él como alemán, es decir, su genealogía. Esa la estudiaron. La primera obra que estudiaron. Fue impresionante. Cuando era joven, cuando la maestra regañó a Carlos Más y le empezó a decir que él no podía cambiar las cosas, porque él veía que había unos niños que tenían más plata y podían comprar cosas. Él quería cambiar ese sistema del de niño. Entonces ahí empiezan a mirar que Carlos Más tenía esa mentalidad. Y también que era un tipo muy necio, pero también que era un tipo muy estudiado, que le gustaba estudiar y aprendía mucho. Por eso es importante el autor, porque cuando usted mira el autor va entendiendo quién es. No estoy diciendo que le vaya a dar toda la razón al autor, no, pero va entendiendo qué es el autor. Carlos Marx sí comprendió así. Entonces, Enrique Dulce empezó a estudiarlo. También se pudieron encontrar los cuadernos de apuntes de estudio de Carlos Marx, cómo él apuntaba. Eso también empezó a estudiarlo Enrique Dulce con sus muchachos. A ver, hay 3 tomos de Capital, en otras formas dicen que son 4, pero Enrique Dulce dice que hay 14, porque los otros nunca los llevó a la luz. ¿Por qué? Porque Enrique Dulce, Carlos Marx, perdón, se da cuenta que el capital es bueno para criticar el capitalismo, pero como propuesta teológica, económica y política, fracasó. Es decir, el marxismo, el comunismo científico, él mismo sabe que fracasó, porque las críticas que le hacen, él las entiende. Y iba escribiendo más, pero no fue capaz de publicarlo. Pero la crítica fue espectacular. Entonces, por eso es que se entiende, y por eso es que Enrique Dulce no empieza a hacer análisis de Carlos Marx, porque se da cuenta que él mismo reconoce que se equivocó, al menos en la propuesta, no en la crítica. Y hoy sabemos que es así. No hay una crítica mejor que la de Carlos Marx al capital, pero la propuesta del comunismo es equívoca.
es equívoca. Entonces, Enrique Dussel dice, los que lo siguieron no fueron honestos intelectualmente. Andaba con una carta para arriba y para abajo, que no sé si en un libro póstumo la puedan colocar, ¿no? Que es que Carlos Marx, supuestamente es original, no sé alemán, decía y encontró en la casa de Carlos Marx, porque allá tienen todo un museo en Alemania sobre las cosas donde él vivía, que dice que él se arrepiente de haber creado el comunismo científico, el socialismo científico, porque su tesis está equivocada, pero no la crítica. Ahora él dice que eso lo querían esconder porque lo encontró muy alejado. De allá fue donde saca copias de sus cuadernos, de sus libros, y lo que estaba más escondido lo empieza a leer y a colocar. Cuando estuvo en Alemania hizo todo ese ejercicio. Hay mexicanos que han ido, la señora Cintia, Katia, Katia, yo creo que usted la conoce, es una filósofa de México que ella también ha intentado ir a ver si encuentra cosas de Carlos Marx y las encuentra así. Entonces, Enrique Dussel empezó a analizar muchas cosas de él, ¿sí? Pero no las reconstruyó, sino empezó a hacer, porque es que duraba mucho tiempo empezar a escribir y hacer un biógrafo de Carlos Marx duraría mucho, o reconstruir sus obras duraría mucho, una traducción de un alemán. El alemán es una lengua complicada, Bastante. complicada. Entonces, una cosa es hablarlo, dijo Enrique Dulce, otra era traducirlo. Y él lo intentó traducirlo en clase mientras uno leía a Carlos Marx en, en español, él lo leía en alemán, lo leyeron en francés y en inglés. ¿Para qué? Para tener como un pensamiento universal de quién era Carlos Marx, pero del de lo que él escribía. Vamos a... Bueno, la filosofía de la liberación, que usted sabe que es el tema que es conocido. Pensar del oprimido. ¿Cuáles son los oprimidos? Él habla de las mujeres. Él habla de otro feminismo totalmente diferente porque él critica a la autora Judith Butler, porque él dice que por ahí no va la cosa. La mujer ha sido oprimida durante muchos tiempos, tenemos que reconocer que sí, sí. Mucha cultura sí ha sido oprimida. ¿El niño es oprimido? Sí. Bueno, cuando en esto sí no estoy de acuerdo con Enrique Dulce porque mete un poquito todo el pensamiento de Freud, ¿no? La parte sensual del niño y todo lo que usted Oh, conoce, ¿no? bien. Y es decir, lo erótico de tanto el hombre y la mujer y del niño que no se ha desarrollado suficientemente y que, bueno, es también por la época, porque es la época donde Freud también está pegando bastante fuerte. La famosa erótica, la nivelación erótica. Y también le pegó mucho todo el mayo del 68, es decir, la famosa revolución sexual, que a todos los pensadores de aquel entonces les pegó. Pero ojo, el mayo del 68 no es solamente revolución sexual, es un cambio de paradigma político, económico y muchas dinámicas, no solamente lo sexual. Quedarse con lo sexual es quedarse con algo que hay, que tanto que los estudiantes se vayan a las habitaciones de las muchachas. No, no, eso no es tanto, sino el cambio de paradigma y que todas las, habían manifestaciones en América Latina, en Francia, en Estados Unidos. Las manifestaciones se hicieron en contra del gobierno, en Pero, contra de dictaduras que había. Esas dictaduras que se volvió así, ya es otra cosa. ¿Sí? También había gente que estaba cansada en eso. El rock and roll es una forma de decir, nos alejamos de eso. ¿Sí? Y todas estas manifestaciones y las culturas que estaban naciendo de los jóvenes. Y la parte intelectual también. Critica el eurocentrismo, es decir, que no nos podemos quedar solamente en el pensamiento de Europa, que nosotros estudiamos a América Latina del de Europa, no hay otra forma de estudiar.
Más, muy poco se estudia la filosofía latinoamericana. Y como usted dijo antes, la lógica que aprendió nada más ni nada menos de Nato de Cal viene de un mexicano. Entonces, eso ya habla mucho. Es decir, Latinoamérica ya estaba haciendo filosofía en principios de la modernidad, en principios de la modernidad. Y en la filosofía medieval estaba metida España, aunque no lo quieran aceptar. Habían filósofos españoles en la parte medieval. Vamos a pasar a otra idea central, liberar al ser humano. ¿Cómo se libera al ser humano? El ser humano está oprimido por acondicionamientos políticos, económicos, está también por su mentalidad, por que siempre vinieron aquí a oprimirnos, desde cuando vinieron los españoles. Entonces, nosotros tenemos mente oprimidos, desde eso, desde esa forma. Ojo, Enrique Dulce no es el que dice, uy, los indígenas pobrecitos como le dan, no, 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 él no va por ahí, él dice que nosotros tenemos mente oprimidos porque siempre le damos la razón a Estados Unidos y a las grandes potencias. Esa es la cosa. No solo económico, también cultural. Ojo, lo que pasa es que aquí ya está Gramsci. Enrique Dulce no se mete por el camino de Gramsci, pero recordemos que la nueva forma de ver el marxismo ya es Gramsci, pero ahora es de cultura. Leyó a Gramsci, sí, pero él dice que él es un reconstruye a Carlos Marx de una forma negativa, porque eso no es marxismo. Tanto es así que Enrique Dussel dice que él ha estudiado a Gramsci y se ha dado cuenta de algo, que no ha leído a Carlos Marx. Y eso es grave, porque todos lo toman como marxista. Los revisionistas de Carlos Marx, él habla de eso, y también habían alemanes que eran revolucionistas, reducían mucho a Carlos Marx y se empezó a decir cosas que no eran. Lo primero que hay que entender es que la teología de la liberación no es un marxismo total, no hay marxismo por ninguna parte, sino es la unión de varias ciencias sociales, ¿sí? El oprimido. ¿Cuál es el problema rápidamente de la teología de la liberación? Que pone primero el estudio del hombre, antropólogos, la antropología, y luego a Dios. Cuando la teología tiene que estudiar primero a Dios y luego al hombre, aunque sea antropología teológica. Ya ves Esa que, intención, dime. ya ves que en las sumas que empezó Alejandro de Ales y después Santo Tomás, San Alberto, empiezan de D1 a Etetrino para después acabar allá con la escatología y los sacramentos, que propiamente es la escatología, porque la escatología, in sensu estricto, sería el estudio de las heces y de los desechos. Pero sí, aquí hace muy buen apunte y reivindicación Enrique Dussel. Pero da la casualidad que Enrique Dussel a ver, errores de Enrique Dussel que no estoy de acuerdo. Primero, estaba a favor del aborto. Le ponemos una X. Estaba a favor de un feminismo y de un libertinaje sexual. Se pone una X. No criticaba la prostitución, la dejaba un poquito abierta. Apoyó mucho a las guerrillas latinoamericanas, para nadie es un secreto. Fue amigo de Fidel Castro, personal de Fidel Castro. Después se alejó. Ernesto Che Guevara, el que le ayudó a Fidel Castro, eran buenos amigos. Enrique Dulce le dicta clase a él, pero no solamente le dicta clase, sino lo acompaña. Y ya dije que Camilo Torres también era amigo de él. Él veía a los montoneros de Argentina como los verdaderos liberadores. También es cosa negativa. Veía al Alfaro en Colombia como una fuerza que estaba ayudando a los pobres. Es que en Colombia
Da la casualidad que muchos pobres y muchos campesinos apoyan al FARC por ideologías políticas. Porque lo que sí es verdad es que estos grupos insurgentes en América Latina son políticos, porque la política también se puede hacer con armas. Y Enrique Dussel, aunque no lo escribe, pero sí hace apologética a ellos cuando va a las charlas, les da conferencias y todo eso. Eso sí es negativo y nunca se lo ha acertado a Enrique Dussel. ¿Qué es lo bueno de Enrique Dussel? Que estas cuestiones se le podían plantear. No estoy de acuerdo con esto. Bueno, ¿por qué? Y entonces él decía, entonces, ¿cómo hacemos para liberar a los más pobres? Porque es que las guerrillas de Latinoamérica han ayudado un poquito. Dijo, lo único malo fue Nicaragua. ¿Qué pasó? Enrique Dussel ayudó a Nicaragua. Muchos sacerdotes y teólogos ayudaron a Nicaragua y el presidente los echó. Los religiosos católicos los ayudaron en Nicaragua. Y porque estaban los indígenas y ellos ayudaron a los indígenas. Entonces, esas son cosas negativas que le da miedo a muchos entrar en Enrique Dussel, porque es lo primero que ven. No sé si usted se ha dado cuenta y por eso da miedo, ¿no? Bastante. Bastante. Wow, no conocía toda esta faceta. Bueno, las primeras obras, vamos a hablar unos 5 o 7 minutos para finalizar. Primeras obras, en 1970, 60, hace una que espero un día, lo más pronto, empezar a leer con ustedes, es la hipótesis para el estudio de Latinoamérica. Él empieza haciendo una hipótesis. Él empieza como buen científico, Enrique Dussel, haciendo una hipótesis. Recordemos que las ciencias modernas, lo primero que hay que hacer una hipótesis para hacer ciencia. Y también recordemos que la filosofía últimamente la quieren trabajar como ciencia. Entonces no estoy inventándome nada nuevo. Es más, todos los trabajos científicos en una revista científica, la filosofía la mueven como ciencia. Tiene que tener una metodología, tiene que tener resultados, etcétera, como ciencia. Cosa que me parece impresionante. Pero bueno, entonces él hace una hipótesis, comienza con eso. El otro, el humanismo semita. ¿Por qué mete el humanismo semita? Lo mete porque es importante. La carne del capital, él la une con la carne de Jesucristo. Pero eso ya es una hermenéutica o una interpretación de él. Recordemos que también está fuerte Heidegger, y Heidegger es un hermeneuta. Y entonces, por eso digo, mete teología y todos los progresistas lo siguen sin saber qué es teología. Ahora, la ética comunitaria, y se fue el compañero. Ok, entonces las primeras obras fueron únicas acá. La hipótesis para el estudio de Latinoamérica es algo importante, la filosofía de la liberación. Esa es una de las primeras obras cuando empieza a hacer lo que llaman estudio filosófico. Entonces vamos en 1960, ya estaba hablando de la liberación el maestro Enrique Dussel. Después, obra clave, 1970. Algunos dicen para acordarse, 2 años después del mayo del 68, nace la filosofía de la liberación. Y después la ética de la liberación latinoamericana. Y acá el maestro se pone a estructurar. ¿Cómo hacía estructurar? Porque hace una ética, hace una filosofía y hace una política de liberación. Ya está haciendo todo un sistema filosófico. ¿Qué le faltó? La lógica filosófica.
pero estamos en una época donde no se estudia mucha lógica, entonces no se sabe si sirva o no sirva la lógica de la liberación. En la política, 2 meses antes de morir, dijo que las cosas debían cambiar. Vamos, desarrollo de 1980, ética comunitaria, estudios sobre Marx, Carlos Marx. Estos estudios sobre Marx, pues, hace un resumen de todos sus estudios que ha hecho. Es un resumen muy bueno. Ahora, obras importantes en los 90, el encubrimiento del otro y la ética de la liberación. Hay una ética comunitaria y hay otra ética de la liberación. De Levinas aprende la noción de pueblo. La noción de pueblo la aprende de él. Pero algunos críticos de él dicen que también la aprendió de la teología. Recordemos que el Concilio Vaticano II recoge la noción de pueblo, ¿no? El pueblo lo recoge también de Israel. Y la noción de pueblo. Pero la categoría de populismo él no la acepta. Solo pueblo. Y acepta el pueblo por el lado de Levinas, es decir, por el lado del otro, del oprimido. Algo así como la alteridad, el otro. ¿Sí? La otra edad. O la otredad, exactamente, va por ahí, el pueblo, es decir, el otro es el oprimido, el otro es el que está, el que no es visto como persona, ese es el otro. Para Enrique Dussel, ese es el otro y ese es el pueblo. Y los judíos o los israelitas veían que el pobre era, entonces ahí es donde dice la viuda, el pobre, el abandonado, porque los israelitas cuidaban a la viuda bastante con el famoso dote que podía vivir. Al pobre también lo cuidaban en Israel. A los niños también. La cultura judía cuidaba a los niños. También se les enseñaba la ley mosaica. Entonces todo eso lo va a unir de una manera única a él. Porque la cultura de nosotros necesitaba el otro, el oprimido. Scaloni también le ayuda, ¿sí? Es decir, por eso digo que él hace una filosofía comunitaria. Scaloni le ayuda también en la alteridad porque él viene trabajando la teología. ¿Cómo se llama la teología de Scaloni? La teología del pueblo. O es una rama de la teología de la liberación que se llama la teología del pueblo. Que el Papa Francisco tiene la teología del pueblo, ¿no? Bien. Para Enrique Dussel habla que el Papa Francisco es progresista, pero el progresismo que maneja él es otro tipo de progresismo. ¿Cuál es el problema con Enrique Dussel? Que como todo buen filósofo, las palabras no son lo que todo mundo cree, sino ya tiene un lenguaje filosófico cada palabra. Y todo autor le pasa lo mismo. Entonces, él va a colocar lo mismo. Vamos a ver rápidamente. Pensamiento político, 20 tesis de política. La política de la liberación. Los últimos aportes, la filosofía del sur, que dice que la filosofía de América del Sur era la que daba para el mundo. La tesis económica de política y luego una tesis de la ética. Ojo, esta ética, que es una nueva tesis, es una tesis, se parece mucho a las nuevas éticas. Usted recuerda que las éticas actuales volvieron las virtudes como forma a protagonizar la filosofía, ¿no? Es decir, las virtudes se habían dejado durante mucho tiempo y actualmente entraron. Enrique Dussel no habla de virtudes, pero trae la ciudadanía, la cercanía, trae virtudes, las trae. Y los filósofos europeos están intentando hacer eso. Por eso los europeos cogen eso. Ahora, la filosofía de la liberación se exporta más la teología de la liberación. ¿En qué sentido?
Los hinduistas y los budistas también tienen una teología de la liberación. Ojo, se me olvidaba decir que cuando pasan a la teología de la liberación, Enrique Dulce se une con protestantes porque el concilio hablaba de ecumenismo. Y entonces es más, propiamente la teología de la liberación es el diálogo ecuménico que emana de ahí. Entonces los errores protestantes se unen con el antropocentrismo de Enrique Dulce y del padre Gutiérrez, porque es el padre de esa teología. Ahí se une todo. Pero además son el alma y el corazón de las conferencias episcopales de Latinoamérica, que la primera es Medellín y la última es en Aparecida el 27 de mayo. Enrique Dulce fue a las 3 primeras conferencias, fue perito para hablar a los obispos. Entonces no estamos hablando de un pintado en la pared. Él venía a Colombia a hablarle a los seminarios y dar conferencias en seminarios sobre filosofía de la liberación, teología de la liberación, porque América Latina tenía todo eso. El CELAC era teología de la liberación o teología del pueblo en Argentina. Por eso llegamos a tener un papa de teología del pueblo. Ojo, rápidamente, teología de la liberación no es igual a la teología del pueblo. La teología de la liberación, el cardenal Ratzinger en un documento dijo que estaba mal, la condenó, fue condenada por la iglesia. La teología del pueblo nace, es una hija de la teología de la liberación, pero lo fundamental acá es el pobre y no la cuestión social. Entonces, ahí Dios está de primero, y luego el pobre, es decir, luego el hombre. La otra es la contrario, primero estaba el pobre, el oprimido, el hombre, y luego estaba Dios. En el fondo también eso es con Gard y Reiner, un poquito más complicado, porque era el contexto que se estaba viviendo. Entonces la teología de la liberación fue lo que le dio más fuerza a todo ese movimiento, porque la gente quería que Enrique Dulce hablara de teología de la liberación, no de filosofía de la liberación. Vamos con la última diapositiva. Antes de continuar, no sé si me hago entender. La verdad es que está muy bien esta distinción entre teología de la liberación y teología del pueblo, ya que si Ratzinger más que excomulgar, la condenó, pues habría que ver los fundamentos de la teología del pueblo. Vaya, que se apeguen pues a la Sagrada Biblia, tradición, magisterio. Claro, porque vamos a quedar diciendo, oye, entonces, ¿cómo es posible que un papa la condene y el otro como que sí era de esa teología? La gente queda confundida. Sí. Pero aquí hay otra aclaración importante antes de continuar en cuanto a doctrina. Lo que es palabra de Dios es la sagrada tradición y las sagradas escrituras. Eso es palabra de Dios, las dos fuentes. ¿Qué es el magisterio? Términos filosóficos y en términos hasta teológicos. Es la hermenéutica de la palabra de Dios, tanto de la tradición como de las sagradas escrituras. ¿Qué quiere decir eso? Que en dado caso, la hermenéutica o la interpretación se puede equivocar. Lo que no se está equivocado es la palabra de Dios, es decir, la tradición y la con San Juan, con él termina todo esto, y lo otro sería el magisterio. La gente confunde magisterio total. Bueno, vamos a ver. Ok, mi estimado compañero ya se fue. Dar las gracias por eso de irse. Entonces, la filosofía del sur, la tesis de economía, política y tesis de ética. Los aportes principales en América Latina sería la filosofía del de América Latina, la crítica a la modernidad y la defensa del pobre.
Para concluir con esta charla, creo que lo más importante que tenemos que pensar o decir es lo siguiente. Dussel, filósofo comprometido. Es un filósofo comprometido. Luego, un pensamiento actual y necesario. Y luego, filosofía como herramienta de cambio. Lo importante es aprender que la filosofía tiene una herramienta de cambio y es supremamente importante. Muchísimas gracias a todos los que han estado en esta pequeña charla de filosofía, esta charla de filosofía de la liberación. Hasta una nueva oportunidad.